Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más desde Al Banquillo, listos para poder dialogar sobre temas que ocupan la agenda mediática del país. Hoy hablamos de precios, incrementos, fijación de precios. Ha sido publicado en el Diario Oficial La Gaceta ya el decreto de, eh, no sé si le llamarán congelamiento, la gente lo entiende como congelamiento, pero en realidad es una fijación de precios máximos por feria, por mercado, por supermercado y por misceláneos, ya los veremos más adelante, pero para hablar sobre este tema está conmigo el asesor de política económica del COEP, don Alejandro Cafati, para poder dialogar sobre este decreto que al final, pues ustedes en conferencia de prensa el lunes pidieron que se derogara. Sin embargo, al final la respuesta fue no y el decreto ha sido publicado en la Gaceta. Sí, Gracias por estar con nosotros. en efecto, muchas gracias Aldo por invitarnos, por sobre todo tratar un tema tan importante, no solo para el sector productivo, sino para la economía nacional, porque esta medida no tiene efectos únicamente en el sector empresarial, sino también podría tener efectos en el consumidor, contrario a lo que ha dicho tanto la Secretaría de Desarrollo Económico como el gobierno piensa, pero esperemos abordarlo con la profundidad necesaria. Los argumentos que ustedes pidieron para que lo derogaran, ¿cuáles Bueno, son? son cuatro principalmente. El tema del subsidio de la energía. Acordémonos que el sector privado aporta el 40% del subsidio de la energía gratis. Esos son alrededor de 159 millones de lempiras mensuales. Es un incremento entre 11 y 16% de la factura de energía adicional de la que tiene el sector privado. El tema del costo de los fertilizantes en el 2012, perdón, en el 2022 ha incrementado alrededor de 300% el costo de los fertilizantes, pasando de $600 por kilo importado a más de $2.000 por kilo importado. El tema del costo de los combustibles, si bien es cierto, en este segundo semestre los costos a los combustibles han estado relativamente estables en el país, pero aún estamos muy lejos al precio que teníamos, al valor que teníamos hace 1 o 2 años atrás, y esto genera un incremento adicional. Y finalmente el tema de los inventarios, que se conoce. Acordémonos que en el tema de la producción uno siembra hoy y cosecha mañana, ¿no? Entonces, esto es un costo que no se está considerando desde nuestro punto de vista, tanto por la Secretaría de Desarrollo Económico, por el gobierno, al momento de fijar un precio de este tipo, ¿no? Bueno, vamos a ver si podemos ubicar en pantalla el decreto que ha sido publicado en el Diario Oficial La Gaceta, que básicamente resume en 3 hojas. Los considerandos, eso los podemos obviar para que lo podamos, pero sí donde está la parte de por tanto acuerda, se establece la fijación de precios y en la página siguiente está la lista de los 40 productos. Ahí observamos algunos productos que, por ejemplo, en la temporada han venido incrementando de manera considerable. Por ejemplo, huevos que han venido sufriendo aumentos semanalmente, productos de temporada como la carne de cerdo, rapadura de dulce, bolillos de yema. Pero en las carnes y en los lácteos y algunas verduras que habían estado sufriendo algunos incrementos, se mantiene, hay precios máximos que se deben de respetar, han dicho las autoridades con este decreto. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ya conocían los precios de los que se iba a fijar? Sí, no, nosotros no fuimos consultados en ningún momento, tanto el Consejo Hondureño de la Empresa Privada como las diferentes gremiales que representan a productores no fueron invitados. Nosotros hemos expresado públicamente que lo que está haciendo el gobierno es repitiendo las malas prácticas del pasado, a tratar de imponer medidas de este tipo y no consensuarlas, porque hay otros elementos estructurales que no se están tocando. Acordemos que en 2022 Honduras sufrió nuevamente 2 tormentas que generaban entre 1.500 y 1.800 millones de lempiras en pérdidas de producción. Estamos hablando de la tormenta Julia e Ioian, que redujo la producción de los productores. Nosotros esperábamos que diciembre fuera un mes de recuperación, pero con la fijación de precios lo que estamos haciendo es poniéndole techo no solo a los ingresos que generan los productores, sino también al ingreso por impuesto sobre la renta que pueda obtener el Estado en este mes, que sabemos que es de alto comercio por el nivel de circulante de efectivo que va a haber en los hogares hondureños. Ahora, el COEP y los comerciantes han dicho que esto más bien podría generar, y me llamó la atención cuando hablaba, bueno, escasez ya es algo comprobado, es algo verídico, que cuando se dan este tipo de medidas se genera escasez. Sí, acordemos que lo que estamos haciendo como país es incentivando el consumo,
pero desincentivando la producción. Por lo tanto, va a haber una escasez de manera inmediata. Por el otro lado, nosotros hemos mencionado también públicamente de que lo que estamos haciendo con este tipo de medidas es incentivar el mercado negro, donde el consumidor va a verse obligado a adquirir el producto a precios muy por encima del establecido legalmente, generando un perjuicio no solo sobre el poder adquisitivo que pretende el decreto proteger, sino también sobre los incentivos que se le den a la producción. E incluso muchos productores nos han mencionado, y esto públicamente lo han hecho también, que con este tipo de medidas lo que están haciendo es priorizar otro tipo de mercados como el nicaragüense, el salvadoreño o el guatemalteco y no priorizar el mercado hondureño. Entonces estamos generando además un tema de inseguridad alimentaria y de pobreza en nuestro país. ¿Se corre el riesgo de que producto del exterior pueda venir a competir de manera desleal con el nuestro? Bueno, eso el tema del contrabando es un elemento que tampoco se consideró con este tipo de medidas, ¿no? Lastimosamente no tenemos el suficiente control en el país para determinar la procedencia y sobre todo si se está cumpliendo este tipo de medidas en el territorio nacional. Por eso nosotros insistimos que la reacción más inmediata del mercado, por así decirlo, será la informalidad y el comercio negro con una fijación de precios máximos de este tipo. La gente lo puede ver, es decir, el consumidor, el comprador día a día, a menudo es el que está sufriendo cuando llega al mercado y dice, ya subió, la carne subió 3 lempiras, la verdura subió entre 1 y 2 lempiras. Podría parecer una medida favorable desde la perspectiva de precio, más no desde la perspectiva de inventario, de producción. En efecto, nosotros en COEP hemos hecho internamente un análisis de rigidez de precios que lo que pretendemos es determinar cuánto se tarda el mercado hondureño en trasladar el incremento de la reducción de los precios al precio final de venta, ¿no? A nosotros, nuestro estudio nos determinó que el mercado hondureño tarda alrededor de 5 meses en subir o bajar el precio de un producto, dado los costos que se estén dando. Acordémonos que en este momento estamos viendo una crisis inflacionaria, donde según datos del Banco Central de Honduras, alrededor del 50% de la inflación es importada, es decir, no podemos hacer absolutamente nada. Y este tipo de decretos lo que hace es no considerar estos elementos. Incluso en los considerandos menciona la Secretaría de Desarrollo Económico a través de la Dirección de Protección al Consumidor que hay un sostenido incremento injustificado de los precios, pero no están haciendo el análisis completo. Nosotros hemos reafirmado que ese tipo de medidas, en vez de proteger, muy probablemente van a perjudicar al consumidor final, que es el propósito final de este tipo de medidas. Ahora, pregunta puntual. ¿Hay incrementos injustificados de productos? Bueno, hasta donde nosotros conocemos no lo hay. Y si hay evidencia por parte del gobierno de que esto suceda, se llama especulación y ya está penado por la ley. Nosotros pedimos entonces que se aplique el debido proceso contra los empresarios, los productores que estén especulizando con algún tipo de producto, pero no tomar medidas que se van a llevar de encuentro del sector productivo del país. Por ejemplo, le pongo un caso muy particular y lo reportamos a diario nosotros en los noticieros. Huevos. Llegó en algún momento el cartón de huevos a 125, 130 lempiras y usted encontraba a un precio en un mercado y a otro precio en otro mercado. ¿De qué depende eso? Bueno, acordémonos, esto depende principalmente de los alimentos balanceados, lo que se le conoce popularmente como el concentrado, que comen las gallinas ponedoras de huevo. Esto se ha venido incrementando. El último dato que nosotros tenemos en el COEP es que anda alrededor de 125 lempiras el kilo necesario para producir al menos media docena de huevos por una gallina. Esto evidentemente se traslada al precio final y son algunos elementos que no se consideran. Desde el COEP nosotros hemos propuesto que se tomen algunas otras medidas, por ejemplo el tema del subsidio a los fertilizantes y a las materias primas, que eso sí tendría un efecto directo sobre el precio final de venta y no ponerle un techo a los precios de los productores y a los ingresos, sobre todo de los productores, en una época donde sabemos que es necesaria la reactivación de un sector que ha estado marginado desde la pandemia del 2019. El primer gran afectado es el productor, es decir, el que invirtió para sembrar, para producir uno de tantos productos, sean lácteos, sean comestibles, sean carnes, sean verduras. Ese es el primer gran afectado porque tiene un costo de producción que ahora ya no se va a poder recuperar. En efecto, acordémonos que al final la mejor forma de proteger al consumidor es protegiendo al productor y más cuando hablamos de elementos esenciales como lo de la canasta básica que en este decreto se tocan, ¿no? En este sentido, lo que estamos haciéndole como Estado es desincentivando la producción nacional. Acordémonos que hasta el momento el sector agrícola es un sector que seguía reportando pérdidas aún 2 años después de la COVID-19
y que no hemos hecho nada, ni el gobierno anterior ni este gobierno, para incentivar la producción nacional. Nosotros desde el COEP somos fiel creyentes que la única forma de estabilizar precios y garantizar la seguridad alimentaria de los hondureños es a través de la producción nacional, pero hasta el momento se están tomando medidas antieconómicas que en vez de ayudar, perjudican a la economía nacional. El primer gran tema de los 4 que usted me mencionó, que se presentó como argumento para derogar este decreto o para no publicarlo, para no aprobarlo, es el de los insumos. ¿En qué tanto a nivel de porcentajes se ha incrementado el precio y el acceso de los productores a insumos y cuáles son esos insumos básicos que se requieren? Bueno, un poco voy a explicar cuáles son los problemas del comercio internacional en este momento. Honduras y el mundo están enfrentando 2 problemas principales: el incremento de los precios de las materias primas, que ya voy a abordar más a profundidad, y un elemento que tiene que ver más por decisiones políticas, que es la política de COVID-0 de China, que ha retrasado el comercio internacional, prolongando los tiempos de espera e incrementando los costos. En este sentido, el tema de los insumos se han incrementado en este 2022 un 300%. Estamos hablando de $600 por kilo importado de fertilizantes a más de $2,000 por kilo de fertilizantes importados. Y acordémonos que los insumos de producción se generaban mayormente en Ucrania y Rusia, que tienen un problema bélico que ha ralentizado aún más el proceso de producción. Por lo tanto, hay una escasez en este momento de fertilizantes, lo que ha incrementado el precio de la materia prima para la producción. Son estos elementos que debemos tocar y ver cómo atendemos desde el sector público, desde el sector privado, para generar un alivio verdadero tanto a los productores como a los consumidores. En 300% se ha incrementado. El último dato que nosotros tenemos con información del Banco Central es 300% del incremento en los precios de los fertilizantes. ¿Y ese impacto cómo lo ha venido absorbiendo en el 2022 el productor? Bueno, acordémonos que aquí hay algunas medidas. El tema inflacionario, el gobierno tampoco ha tomado las medidas pertinentes. El Banco Central creo que se ha olvidado de cuál es su rol legalmente establecido, que es mantener el control, es mantener la estabilidad de precios internos y externos del país. Por lo tanto, no hemos tomado medidas antiinflacionarias. Esto se conoce técnicamente como una inflación de segunda ola, que es decir, efectos de segunda ola, que es decir, el productor no tiene confianza de que el gobierno vaya a hacer políticas antiinflacionarias y por lo tanto no está trasladando los costos o el incremento de los costos al precio final. Por eso nosotros insistimos, la primera medida para poder reducir el precio de los productos de nuestro país son medidas antiinflacionarias del Banco Central. Estamos hablando en pocas palabras de incremento de las tasas de interés. Voy a ir a la primera pausa, pero ya vamos a regresar porque tengo más consultas sobre ese tema. Estamos dialogando con el licenciado Alejandro Cafati, oficial de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Fijación de precios aquí en Albanquillo. En ese sentido, lo otro que estamos haciendo es orillando cada vez más al sector privado a la informalidad con este tipo de medidas, que es un problema ya grave que no solamente genera efectos sociales, sino también disminuyen los impuestos que se pagan, ¿no? Acordémonos que entre más formal es la economía, el Estado tiene la capacidad de generar o de captar más ingresos para poder financiar sus políticas públicas. Estamos de regreso en Albanquillo a través de Telesistema Informativo. Hoy dialogamos con el licenciado Alejandro Cafati, oficial de Política Económica del COEP. Durante un buen tiempo también estuvo a nivel de análisis económico en el FOSDE, ¿verdad? Es correcto, el FOSDE fue mi primera casa laboral, ahí estuve 4 años y luego pasé al COEP. Era de las fuentes continuas de acceso informativo a nivel económico, como lo sigue siendo ahora. ¿Se dio la posibilidad, existió la posibilidad de poder hacer una concertación de precios en lugar de llegar a la fijación? ¿Se pudo? Bueno, eso se tuvo que haber hecho desde un principio. Creo que tanto el gobierno como la Secretaría de Desarrollo Económico tuvieron que haber llamado a todos los sectores, quizás no necesariamente el COEP, aunque el COEP es el representante o es la cúpula del sector empresarial del país, pero también a los diferentes sectores y productores de los insumos que se estaban fijando para ver si este precio cubría, por un lado, la producción y el incremento que pretendían se iba a dar durante diciembre, y sobre otro, cuáles son las otras medidas estructurales que se deben tomar. Nosotros desde hace más de 6 meses venimos insistiendo en la necesidad de una agenda económica por parte del gobierno. Nosotros respetamos que el gobierno tenga una agenda social muy clara y muy bien definida. Sin embargo, resentimos, así se quiera llamar, ¿no?,
que no existe la misma priorización para una agenda económica y muy difícilmente vamos a solucionar los problemas sociales si no fortalecemos la economía del país. Se pensó que en su momento podría ser más bien más fácil concertar en este sentido por el hecho de que el actual secretario de Desarrollo Económico viene de la empresa privada. Y, y entonces le hacen la broma, entre broma y en serio, de el discurso de antes de tener empresa privada y el discurso de ahora del gobierno. Son totalmente situaciones complejas, diferentes, pero se pensó que iba a ser más fácil ese nivel de concertación. Sí, en efecto, a nosotros realmente nos sorprendió la noticia más que venía del señor Pedro Barquero, que sabemos que estuvo en las gremiales empresariales del país y que entiende sobre todo cuáles son las implicaciones de este tipo de medidas. En ese sentido, nosotros siempre hemos estado abiertos a apoyar no solo a la Secretaría de Desarrollo Económico, sino también al gobierno. Hemos presentado diferentes propuestas. Yo he contabilizado creo que al mínimo 50 propuestas para reactivar la economía y fortalecer los bolsillos de los hondureños. En algunas nos han hecho caso y en otras han hecho caso omiso. Nosotros sabemos que son ellos los que toman las decisiones y ellos dependen darle una guía, si así se le quiere llamar, a el camino económico y social que debe tomar el país. Sin embargo, nosotros hemos estado abiertos y nos sorprendió el nivel de imposición que hubo con ese tipo de medidas. En esa cadena de la producción, ¿hay intermediarios que de repente abusan, que especulan, que tal vez no producen, pero lo venden y lo reciben de alguien que hace intermediación y eso levanta más los costos? ¿Cree que eso pudo haber afectado? Bueno, muy probablemente sí, por eso nosotros insistimos. Hay una falta de control por parte del Estado, del gobierno en particular, de la Secretaría de Desarrollo Económico, sobre este tema. Muy probablemente hay especuladores que acaparan el producto para venderlo luego a precios más altos y que con este contexto lo que estamos es generando un terreno fértil para el especulador y el acaparador de productos. Eso sin duda alguna no lo vamos a omitir, pero es responsabilidad de las autoridades aplicar la ley y hacer que se cumplan cada una de las disposiciones legales en contra de todas estas malas prácticas que se dan, ¿no? El decreto contempla, y si me puede ubicar una vez más en pantalla el decreto, José, que usted lo puede encontrar en las redes sociales de los noticieros de Televicentro y de Emisoras Unidas. El encabezado, por favor. En el encabezado del listado de precios se establecen cuatro rangos que pueden ir desde el mínimo hasta un rango máximo, que dependerá de dónde el consumidor compre. Si lo compra en ferias, lo encontrará a un precio. Si lo compra en mercados, lo encontrará a otro precio. En supermercados ya tiene un costo superior y otro costo diferente si se compra en mercaditos, en pulperías o centros de conveniencia. Por su experiencia, ¿de qué depende este rango? Bueno, nosotros en primera instancia creeríamos que este es un rango consensuado entre el gobierno y los productores principalmente. Sin embargo, nosotros hemos preguntado a nuestras gremiales que representan a los productores a nivel nacional y hasta hoy ninguna fue consultada ni invitada al diálogo para poder consensuar esto. Entonces, por lo tanto, podríamos decir que es una imposición en este momento de la Secretaría de Desarrollo Económico. Lo otro es una pregunta que creo que todo el sector privado y el sector productor se hace de manera lógica. ¿Cómo van a supervisar que estos precios realmente se estén cumpliendo, principalmente en los mercados y en las pulperías o en los mercaditos que se conocen, que son miles de cientos que hay y que no tiene la capacidad el Estado para poder supervisar cada uno de ellos? En ese sentido, lo otro que estamos haciendo es orillando cada vez más al sector privado a la informalidad con este tipo de medidas, que es un problema ya grave que no solamente genera efectos sociales, sino también disminuyen los impuestos que se pagan, ¿no? Acordémonos que entre más formal es la economía, el Estado tiene la capacidad de generar o de captar más ingresos para poder financiar sus políticas públicas. Y hoy por hoy la economía informal representa el 77% de la economía total del país. Por lo tanto, estamos cargando mucho a la economía formal y esto se podría convertir en algún momento en una competencia desleal entre el sector formal e informal del país. Y ese es el otro elemento, porque ¿quién garantiza primero la correcta supervisión? Ese es un punto. El otro, ¿quién garantiza que no exista también mala intención hacia el productor con una denuncia, por ejemplo, ¿verdad? Con una denuncia de incremento, de no respetar un precio?
que de repente no ha sido confirmada, no ha sido documentada. ¿Cómo garantizan ese esquema? Claro, esa es una pregunta que se hace. Nosotros esperaríamos que en el decreto, bueno, ya está publicado en el diario oficial de la Gaceta, por lo tanto ya es ley, ¿no? Tenga cuáles son esos mecanismos de supervisión, de denuncia y de apelación, tanto del productor o hacia el productor, ¿no? Sin embargo, el decreto se limita únicamente a fijar precios y deja discrecionalidad todo lo demás, generando evidentemente que fue una política no consensuada del secretario de Desarrollo o de la Secretaría de Desarrollo Económico en perjuicio tanto del sector productivo como de los consumidores al final del día, ¿no? Las multas van desde 1 a 10.000 salarios mínimos. Bueno, para quienes incumplan ese listado. Bueno, pero ¿cómo se va a determinar entonces que se está incumpliendo, ¿no?, este tema? Y lo otro que repito, ¿cuál es la capacidad real que tiene la Secretaría de Desarrollo Económico y el gobierno en general de supervisar no la parte formal de la economía, que bien es cierto se puede regular, sino la parte informal, que es donde muy probablemente no se va a cumplir este tipo de medidas y donde el hondureño de a pie va a tener que ser obligado a comprar, ¿no? Una pregunta más desde el lado del productor, porque después me voy a poner del lado del consumidor, para efecto, porque sé que el consumidor quiere que demos respuesta a algunas interrogantes que son puntuales. Una pregunta más desde el lado del productor. Este decreto es temporal. Inicialmente es por temporada navideña, ¿verdad? Inicialmente es por temporada navideña. ¿Qué va a pasar después cuando este decreto ya no esté en vigencia? Bueno, esa es una de las preguntas que nosotros nos hacíamos. Incluso el presidente COEP, don Mateo Yebrín, lo posteó a través de sus redes sociales, a través de su Twitter. ¿Quién le va a garantizar al productor que el día de mañana no tenga para poder cubrir los costos de producción, garantizar la producción necesaria para los alimentos de los hondureños, ¿no? Creo que es una pregunta que tampoco se responde con este tipo de medidas impuestas por parte del gobierno. Lo otro es que es necesario atacar estos problemas estructurales que estamos hablando. El tema de la informalidad, un elemento que no se ha abordado en ni en el anterior gobierno, pero que perjudica al final del día el poder adquisitivo de los hondureños, porque en la economía informal muy poca maniobra tienen las autoridades para hacer cumplir la ley y muy poca capacidad de control se tiene también. ¿Puede hacer que migre el productor de feria a un mercado? Bueno, nosotros esperaríamos, por la diferencia en el precio, en el mejor de los casos, que se migre de lo formal a lo informal, llamémoslo así, pero también existe la posibilidad, que es más real, que el productor decida no seguir produciendo con este tipo de medidas. Y lo otro que nos preocupa es que el gobierno, ante la percepción de que el precio se está incrementando injustificadamente, como lo mencionan los considerandos, vuelva a tomar algún otro tipo de medidas de este tipo con otros productos. Por ejemplo, ya vamos a estar de entrada en útiles escolares, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no?, en el tema escolar, y que consideren que se están vendiendo muy caros, van a congelar también los precios de los útiles escolares, y creemos que esto podría ser una práctica o una muy mala práctica que se esté haciendo sostenible y que al final del día solo va a debilitar la economía nacional. Que se puede aplicar por temporadas, de acuerdo a productos de temporada también, porque en efecto viene útiles escolares, vienen uniformes, vienen matrículas, qué sé yo, pero por eso le preguntaba, después de este decreto, ¿Qué vendrá? ¿Qué garantía tiene el inversionista de que va a poder tener la facilidad de recuperar su inversión? Por supuesto, el comercio justo debe ser básico, claro. La integridad comercial debe prevalecer también. Recuerde que el consumidor no la está pasando nada bien. Claro, nosotros entendemos y comprendemos absolutamente eso, pero no es castigando al productor que vamos a poder favorecer al consumidor, ¿no?, sino que tiene que ser una política integral, y esto es lo difícil de las políticas públicas y las decisiones que se toman en el gobierno, porque tienen que verse a todos los sectores y tienen que verse todas las aristas necesarias que podrían afectar o beneficiar con este tipo de medidas. Al final del día nosotros consideramos que, bueno, es una imposición del gobierno ante una falta de respuestas, así se le tiene que llamar, a los incentivos a la producción nacional. Acordémonos que en el plan de gobierno del actual partido en la administración central tiene un énfasis muy fuerte en el fortalecimiento de la producción nacional, que en más de 11 meses no se ha visto hasta el momento. Nosotros creeríamos que después del decreto se tomen las propuestas tanto del sector privado como de diferentes sectores para poder fomentar y proteger la producción nacional del país. Puede ir a una nueva pausa, regresamos aquí en Al Banquillo, estamos hablando de fijación de precios y otros factores de economía interna que son importantes que usted conozca. Regresamos al Banquillo por TSI. Sin embargo, no vamos a pretender que favoreciendo a uno y perjudicando a otro es que vamos a salir
de la crisis que estamos teniendo. Actualmente la economía nacional tiene una señales de ralentización económica, le llamamos nosotros en economía, que es cuando el crecimiento económico sigue siendo positivo, pero cada vez es menor. Estamos de regreso en Al Banquillo a través de Telesistema Informativo. Fijación de precios, su impacto. ¿Se viene acaparamiento? ¿Se viene escasez? ¿Afecta directamente a los productores? ¿Y de qué manera beneficia a los consumidores? Y quiero ponerme en este plano, licenciado Cafati, ahora en el plano de consumidor. La mayoría de la gente normalmente va a mercado con 100, 200 lempiras, van a comprar el día a día y es un impacto fuerte encontrarse con incrementos considerables en algunos productos que poco a poco van desapareciendo también de la mesa de la gente. ¿Cómo entender que esto perjudique al consumidor en lugar de beneficiarlo desde la perspectiva del COEP? El consumidor podrá decir, está bien que lo congelen, ya no va a estar subiendo, aunque corre el riesgo de no encontrarlo. ¿Cómo entender el punto de vista ya desde el lado del consumidor, este problema? Sí, en efecto. Bueno, es una preocupación que tenemos todos. Al final del día, el consumo es el motor del dinamismo económico del país. Por lo tanto, sí, tanto el sector privado como el gobierno, creo que estamos interesados de que se incremente moderadamente, vamos a decirlo, o regularmente el consumo, no un consumo desmedido, pero un consumo regulado, para que haya mayores puestos de trabajo, haya mayor dinamismo y sobre todo se esté fortaleciendo los ingresos tanto de la economía como de los hogares, que es el fin último del gobierno y del sector privado, ¿no? En ese sentido, nosotros entendemos y comprendemos perfectamente lo que está sucediendo. También la inflación le pega al sector privado cuando compra insumos, y es un tema que perjudica tanto a la producción como al consumidor, ¿no? En ese sentido, nosotros hemos dicho que la única forma, y lo vuelvo y repito, ¿no?, de poder ayudar al consumidor es a través de un fortalecimiento de la producción nacional. Nosotros importamos gran parte. El último dato que tenemos, por ejemplo, la carne de cerdo, el 85% es importada. Muy difícilmente al importador le va a seguir rentable con este tipo de medidas de fijación de precios. El consumidor se va a ver afectado porque el día de mañana que vaya al supermercado y si bien hoy van a estar a un precio accesible, digámosle, pero la semana siguiente no va a haber producto y al final estamos privando al consumidor de los productos esenciales, más en una temporada navideña que sabemos que además de haber dinamismo hay una convivencia familiar en donde los hondureños de alguna u otra forma nos sentimos o nos alejamos de esos problemas del día a día en todo el diciembre porque es una fecha que pasamos en familia. Estamos privando además a las familias del consumo de Navidad, que es al final del día lo perjudicial. Y en enero lo vamos a privar de más todavía si seguimos manteniendo esto, porque el control de precios, según lo establecido la ley, es 30 días con la posibilidad de extenderlo 30 días más. Y eso es lo que realmente nos preocupa, pues cuáles son los criterios verdaderos que utiliza o técnicos que utiliza el gobierno para tomar ese tipo de medidas. ¿Ustedes no han dialogado con la Secretaría de Desarrollo Económico después de la conferencia de lunes? Sí, nosotros estuvimos reunidos con la Secretaría de Desarrollo Económico, incluso trabajamos algunas propuestas que se enviarán lo más pronto posible, esperemos, a la presidenta Xiomara Castro para poder fortalecer la producción nacional. El tema, por ejemplo, de crear un fondo que le permita al productor, principalmente al micro, pequeño y mediano productor, acceder a los fertilizantes, que son insumos fundamentales para mantener e incrementar la producción nacional, y algunas otras medidas para el fortalecimiento y el fomento de los productores nacionales, por ejemplo, el acceso al crédito, las líneas de crédito diferenciadas, los precios de garantía son fundamentales, principalmente al micro y pequeño productor. Y yo quiero mencionar algo importante también. Con este tipo de medidas existe la idea colectiva, si así queremos llamar, está bueno, porque el gran empresario es aborazado y es el que está atentando contra el poder adquisitivo de los hogares hondureños. Sin embargo, estas medidas no afectan al gran empresario porque ese empresario exporta, afecta al micro, pequeño y mediano productor, que es el que abastece el mercado nacional. Entonces estamos castigando a la gran mayoría por culpa, vamos a llamarlo así, ¿no?, de unos pocos. Entonces no podemos tomar este tipo de medidas como represalias tampoco al sector privado. Que es ahí donde tenemos que encontrar el equilibrio como país, porque si no hay producción no hay consumo, pero viceversa, si no hay consumo tampoco hay producción. Entonces, y en efecto, el productor de lácteos, el productor de huevos, el productor de
de verduras, es ese pequeño productor del campo, ¿verdad? Es el que está en el campo, el que no tiene acceso a créditos, por ejemplo, o aquel a que es sometido a crédito de riesgo, porque no es un crédito que salga tan fácilmente, entonces hay muy poco incentivo también para esa producción del campo. Claro, a veces nosotros tenemos la percepción desde en la empresa privada que hay un odio sobre el sector empresarial, ¿no? Con algunos tipos de medidas que se tomen y que favoreciendo al consumidor es que vamos a afectar o vamos a generar un mayor, una mayor equidad, ¿no? Si así lo queremos llamar. Sin embargo, lo estamos tomando medidas muy de corto plazo sin ver los efectos totales que se estén dando. En ese sentido, vuelvo y repito, es protegiendo al micro, pequeño y mediano productor que vamos a poder proteger al consumidor final. Sin embargo, no vamos a pretender que favoreciendo a uno y perjudicando a otro es que vamos a salir de la crisis que estamos teniendo. Actualmente la economía nacional tiene unas señales de ralentización económica, le llamamos nosotros en economía, que es cuando el crecimiento económico sigue siendo positivo, pero cada vez es menor. En estos 11 meses este crecimiento económico se ha venido reduciendo paulatinamente, en parte por la reducción del consumo y que tiene que ver por los altos niveles inflacionarios, pero el gobierno tampoco está tomando las medidas necesarias para controlar la inflación y únicamente se ha dedicado a decir que es culpa del sector empresarial o los grandes empresarios aborazados o del capitalismo desmedido el que la inflación esté alta. Sin embargo, no estamos analizando nosotros qué estamos haciendo desde el sector público para poder controlar los niveles inflacionarios y construir no solo al poder adquisitivo de los hondureños, sino también al poder de producción, si así se quiere llamar, del país, ¿no? En el argumento que me planteaba de insumos, de fertilizantes, ¿qué medidas puntuales se deben de tomar en cuenta y que ustedes han recomendado? Bueno, nosotros hasta ahorita la medida más importante e inmediata, si así se le quiere llamar, es o un subsidio o un fondo de financiamiento para apoyo al micro, pequeño y mediano productor. Nosotros entendemos que hay una política del gobierno, por ejemplo el bono tecnológico, pero es insuficiente para poder seguir produciendo. Incluso muchos productores no los han recibido hasta el momento y es a través de una política un poco más macro y más grande que deberíamos poder fortalecerlo. Y lo otro es el precio de garantías. Al final del día, el productor hoy se arriesga a producir y mañana viene un fenómeno climático que, bueno, destruye la producción desafortunadamente, incurre en pérdidas el productor y sobre todo se reduce el margen de seguridad alimentaria que tiene el país, que ya es muy estrecho, ¿no? ¿Esa garantía cómo funciona? Porque el productor, teniendo esa garantía de poder al final garantizar su producción, que no la va a perder aunque venga un fenómeno natural, ¿cómo funciona? ¿Tipo seguros? Es un tipo seguro, si así lo queremos llamar, ¿no? Entonces el Estado se compromete, por así decirlo. Acordemos que el Estado tiene los Banasupros, que además surten... A comprar esa producción. Exactamente, a comprar esa producción que siembra hoy tomates y van a estar en 6 meses, pongámosle. Y en 6 meses yo como Estado me comprometo a comprártelos a 20 lempiras. Puede ser que el precio esté por debajo o puede ser que el precio esté por encima, pero ya es un compromiso que le garantiza por lo menos al productor tener un margen de ganancia y recuperar los costos y no se avienta, por así decirlo, al vacío a través de la incertidumbre. Y esto podría generar además que los micro y pequeños productores se fortalezcan a través de la cadena de producción, que es un elemento que nosotros hemos tratado de trabajar no solo en este año, sino también en años anteriores. Sí, y el hecho de que el sector productivo agrícola sea el menos incentivado, al final lo que genera es esto, ¿verdad? La incertidumbre primero del mercado y dos, que no se produzca lo que en realidad el país demanda. Bueno, aquí es importante mencionarlo, tampoco hay que estar en contra del comercio internacional, ¿no? Pero mucha de la producción que se deja de producir, valga la redundancia, en el país se importa y al final ahí nosotros no podemos tomar ningún tipo de medidas porque somos tomadores de precios, es decir, no le vamos a decir a los Estados Unidos a cuánto nos va a vender el maíz o la carne importada, ni a la Unión Europea, ni a Guatemala, ¿no? Y son este tipo de medidas las que están orillando cada vez a depender del comercio internacional y a tener cada vez más a ser cada vez más susceptible a choques externos como la invasión ruso-ucraniana, como los precios del petróleo, como los precios de los fertilizantes, porque somos cada vez más dependientes del comercio internacional, debilitando la producción nacional y sobre todo creando desempleo, que la generación de empleo debe ser el punto de partida para erradicar la pobreza y la pobreza extrema de nuestro país. ¿Usted cree que vamos en efecto o que esta medida va a traer escasez? Bueno, yo esperaría que no, pero muy probablemente eso es lo que va a pasar. Muchos productores a nosotros nos han informado
que con ese tipo de medidas lo que ellos van a dejar, bueno, vamos a vender la producción que hay. Lo que se tiene se va a vender. Claro, pero no va a seguir produciendo hasta que se corrijan este tipo de medidas, porque a mí con estos precios no me es rentable seguir produciendo, ¿no? Porque acordemos que hay un tema de los costos, vuelvo y repito, el subsidio a la energía gratis, el 40% lo aporta el sector privado, son 159 millones de lempiras mensuales, y que son costos que ponen más rígidos todavía o generan más rigidez en los precios que limitan la producción nacional. Y yo creo que en concertaciones o en diálogos como este, bueno, ya está el decreto, va por 30 días, posiblemente pueda prorrogarse por 30 días más y afectar algunas inversiones de temporada, pero creo que en estas concertaciones o en estos diálogos también debe tomarse en cuenta la posición de los consumidores, que son al final los que reciben el producto o los que adquieren el producto para que el producto siga comercializando, siga produciendo. Es decir, eso mueve la economía. Claro, eso mueve, pero que no se deje tomar en cuenta también al consumidor. Claro, esto tiene que ser unas medidas consensuadas. Pues nosotros nunca hemos estado cerrados al diálogo, nosotros siempre estamos abiertos como sector privado, estamos anuentes a trabajar porque entendemos que en la medida el gobierno sea exitoso, la ciudadanía y el sector privado también va a ser exitoso, ¿no? Porque los fracasos de uno son los fracasos de todos. Pero no podemos pretender imponer medidas de este tipo sabiendo todavía o conociendo las repercusiones que va a tener no solo sobre el productor, sino también sobre el consumidor, ¿no? No, y como bien decíamos, si se quiere fortalecer el agro y si es una política de gobierno fortalecer el agro, esta no es la forma. Claro, más bien estamos creando, yo le menciono un término quizás un poco drástico, pero estamos tomando medidas antieconómicas para fortalecer la agricultura. Nosotros somos un país de vocación agroforestal, por lo tanto, nosotros pretendíamos que la producción agrícola sea otra vez lo que fuimos en los 60, en los 70, y que a raíz de las malas gestiones de políticas públicas se han venido reduciendo. Y creemos desde el sector privado que estos 10 años es unos 10 años de oportunidades que tenemos para poder revertir las malas decisiones del pasado, pero no es a través de medidas impuestas que nos vamos a lograr esto. Sí. Bueno, vamos a ir a la pausa, regresamos en breve con más. Hay otros temas que quiero abordar con don Alejandro Cafati aquí en Al Banquillo a través de Telesistema Informativo. Yo creo que tenemos la oportunidad de ser un país propicio para la inversión. Hoy por hoy yo le puedo decir que lastimosamente Honduras no se posiciona como un país atractivo a las inversiones, aun y cuando China tiene muchos problemas por esta política de COVID-0, no hemos sido capaces de atraer las inversiones, principalmente de los Estados Unidos, a nuestro territorio. Y no hablo solo de Honduras, sino también del Triángulo Norte en general. Estamos de regreso en Al Banquillo a través de Telesistema Informativo, dialogando con el oficial de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el licenciado Alejandro Cafati. El país ha entrado en una etapa de estado de excepción parcial, aunque todavía mucha gente está en incertidumbre de cómo se va a manejar, particularmente para zonas amplias de Tegucigalpa y de San Pedro Sula, donde hay mucho movimiento comercial también. ¿Qué han analizado ustedes del impacto económico que esto pueda tener? Si hay garantías de no restringir el comercio, la circulación de productos en los mercados, cierre de negocios, por ejemplo, a cierta hora. ¿Qué informe tienen sobre este tema? Sí, nosotros seguimos esperando que la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional, una vez ya afinado, por así decirlo, la estrategia de intervención para combatir los delitos de extorsión y delitos conexos, la socialice con el sector privado, ¿no? Entendiendo siempre que tenga las salvedades necesarias para permitir la libre circulación de mercancías y sobre todo de personas, ¿no? Nosotros entendemos que el estado de excepción no impone una restricción de movilidad, o según lo que han explicado hasta ahora las autoridades de la Secretaría de Seguridad y el Congreso Nacional. Sin embargo, hay algunos elementos que tienen que garantizarse, ¿no? Lo otro es cuáles van a ser luego las estrategias que se tomen para poder salvaguardar los derechos constitucionales de los ciudadanos y sobre todo del sector privado. Acordemos que en este momento el tema, que yo sé que es un tema que muy probablemente vamos a abordar un poquito más adelante, el tema de la seguridad jurídica es fundamental y hay que ver cómo esta medida ayuda a fortalecer la seguridad jurídica y que no haya una percepción que se están violentando algunos derechos tanto del ciudadano como del sector privado. Sí, no hay restricciones a circulación, lo hemos escuchado de parte de las autoridades. Pero es decir, la inseguridad ha crecido enormemente en el país. De repente decía en este mismo espacio el general Isaías Barahona que los estados de excepción deben ser la última medida. Quiere decir entonces que como país hemos fracasado en las otras
que se han aplicado y que ni modo, tenemos que ir a los extremos. ¿Qué mensaje le mandamos al inversionista nacional, pero también qué mensaje mandamos al extranjero cuando ya tenemos estas aplicaciones? Sí, bueno, nosotros esperamos que esta sea una medida excepcional, pues que no vamos a pretender solventar todos los problemas de inseguridad a través de estados de excepción, como lo hacen algunos países vecinos, como El Salvador, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, a la par de este tipo de medidas, tiene que haber una política de fortalecimiento a la Policía Nacional, a la Secretaría de Seguridad, incluso al mismo Ejército, que son los que brindan seguridad a la población. Ha habido una política de debilitamiento de estas instituciones, tal vez desde la parte presupuestal y de personal, y que creemos que debe ser solventada en estos años para darle sobre todo una solvencia o la seguridad, no solo al sector privado, sino a la ciudadanía, porque nosotros entendemos que muchas veces por el tema de inseguridad estamos primando también un sector importante de la economía, que es el sector de entretenimiento, ¿no? El de los bares, el de los cines, que tienen cada vez menos espacio, digamos, para así decirlo, para poder producir, y sobre todo los ciudadanos tenemos menos espacio para divagarnos. El tema del entretenimiento, del ocio, es un sector importante no solo por la salud mental de los hondureños, sino para lo que representa en términos de ingresos para el sector privado y para el gobierno, porque acordémonos que a través del entretenimiento también hay algunos impuestos especiales que se cobran, por ejemplo el impuesto a las bebidas alcohólicas, que es 18%, y hay que ver de qué manera entonces generamos certidumbre a través de estas medidas y del fortalecimiento a la seguridad ciudadana, ¿no? Que son negocios, igual que otros pequeños comercios, sujetos a la extorsión también, agobiados por la extorsión que ha sacado a muchos también del ámbito comercial. Claro, creo que el sector privado fue el primer sector, que así se quiere llamar, abiertamente, que al menos en 2022 solicitó un plan o medidas anti-extorsión necesarias. Es una carga adicional. Hay incluso ya empresas que tienen dentro de sus costos el tema de la extorsión, porque es un impuesto, o sea, así se le quería llamar, ¿no? Que se está incrementando con los años, y son cada vez más organizaciones o personas presuntamente vinculadas a organizaciones criminales las que están amparando en el anonimato para cobrar este tipo de impuestos, perjudicando no al sector privado, pues, porque si bien es cierto se nos reduce de producir, sino también al ciudadano, que se le limita de empleo, que es el principal problema en estos momentos de los hondureños. ¿Cómo visualizan después de a punto de cumplir un año en la actual gestión? ¿Hay incentivo para la llegada de nuevas inversiones, para la instalación en el país de nuevas inversiones? ¿O seguimos bajo riesgo de que quienes están no quieran seguir y se vayan, los que son extranjeros, o las que están se vean afectadas y decidan cerrar? Bueno, yo creo que la respuesta a esta pregunta se dan con hechos, ¿no? Hasta el momento cada vez es menos la inversión extranjera que recibimos como país, y no solo por este 2022, sino a lo largo de los últimos 5 años, ¿no? Y adicionalmente han habido empresas que han estado cerrando, principalmente maquilas en la zona norte, que ha generado una cantidad de desempleo importante. Yo creo que nosotros como país, el gobierno y el sector privado en particular, debemos reflexionar sobre las medidas que estamos tomando para atraer inversiones. Al final del día, la única forma de generar prosperidad a los hondureños es a través de la inversión y la generación de nuevos puestos de trabajo, si no, muy difícilmente vamos a fortalecer el poder adquisitivo y la prosperidad de los hondureños. Siempre vamos a estar entonces expuestos a niveles inflacionarios altos, porque estamos en una crisis de producción, si así se quiere llamar. ¿No somos en este momento un país propicio para la inversión? Yo creo que tenemos la oportunidad de ser un país propicio para la inversión. Hoy por hoy yo le puedo decir que lastimosamente Honduras no se posiciona como un país atractivo a las inversiones, aun y cuando China tiene muchos problemas por esta política de COVID-0. No hemos sido capaces de atraer las inversiones, principalmente de los Estados Unidos, a nuestro territorio. Y no hablo solo de Honduras, sino también del Triángulo Norte en general. ¿De qué depende que seamos un país atractivo a la inversión? Hablábamos de seguridad jurídica, claro, pero la seguridad de las inversiones, ¿de qué depende? Bueno, primero el tema de la seguridad jurídica, el dejar de estar cambiando reglas en medio del juego, ¿no? Yo creo que es necesario poder respetar las políticas que se estén dando, y sobre todo tener claridad cuáles son los sectores que como país queremos fortalecer, hacia dónde queremos ir, y sobre todo cuáles son los incentivos que le queremos dar a la inversión. Y por incentivos no me refiero únicamente al tema de exoneraciones fiscales, porque sé que es un tema de discusión, sino también hay otro tipo de incentivos, el tema de que el Congreso Nacional y el Poder Judicial respeten lo que está establecido en la ley, nos guste o no nos guste, y lo otro, hacer que los diferentes políticos tomen las mejores decisiones en pro de los hondureños. Creo que un elemento, disculpa, que ha restado mucho, más allá del tema de los incentivos fiscales a no ser un país atractivo, es el cambio de reglas del juego. La devaluación del empleo por hora, si bien es cierto,
habían cosas por corregir, pero no era derogando la ley que se solucionaba el problema. Porque al final no se puso una alternativa. Exactamente, ¿no? Y lo único que le estamos haciendo, dando el mensaje a los inversionistas es que, bueno, en Honduras no puedo venir porque hoy me ponen una cosa y mañana me quitan o me ponen otra totalmente distinto. Particularmente yo no estoy a favor de las zonas de empleo y desarrollo económico, pero creo que la forma en la cual se ha estado abordando este tema por parte de las autoridades es errónea y solo genera más incertidumbre en los agentes inversores extranjeros para nuestro país. El mejor aval para nuevas inversiones, para nuevos inversionistas en el país, es el que ya está. De ahí que entonces debe existir una perfecta armonía entre empresa privada y gobierno. Y hablando de reglas claras, seguridad ciudadana, seguridad para las inversiones, porque al final el empresario le va a preguntar al que ya está, ¿cómo es el país para invertir? ¿Qué tal es el país para invertir? Claro, y la única forma de poder tener una imagen, nosotros hemos insistido mucho en construir la imagen país que no tenemos lastimosamente como hondureños, ¿no? La mejor forma de construir una imagen país es a través del diálogo y el consenso, ¿no? No es a través de la imposición de la fijación de precios, no es a través de la derogación de ciertas leyes porque yo creo que están mal, es que nosotros vamos a generar mayores atractivos a la inversión para nuestro país, ¿no? Es a través del diálogo y el consenso con los diferentes sectores, no únicamente con el sector empresarial, el sector social, la sociedad civil, la comunidad internacional juega un rol fundamental. Las embajadas creo que son nuestra principal fuente de comunicación con el inversionista extranjero y debemos ver de qué forma armonizamos los mensajes y sobre todo mandamos los mensajes correctos a los empresarios correctos. Una pregunta para cerrar, y me imagino que la puede responder a título personal y no en representación de la organización empresarial. Como economista, ¿ve una política definida en materia económica para recuperar el país? Yo desafortunadamente no veo una política económica para fortalecer el país, generar prosperidad y sobre todo generar empleos en los hondureños. Lastimosamente nos estamos convirtiendo en más de lo mismo. Y eso es preocupante para el país, porque ya pasó un año, queda un año más y después entraremos en política y se habrá ido el tiempo. Claro, y aquí no tengo nada en contra ni de la administración ni de sus funcionarios, pero creo que algo que ha pasado factura mucho es el desconocimiento en el aparato público de cómo funciona. Yo soy joven, pero creo que a veces nosotros tenemos que ceder algunos espacios para poder aprender y no ser protagonista solo porque yo creo que puedo ser protagonista. Creo que eso en conjunto con algunas malas decisiones que se han tomado en materia legal, hoy por hoy no estamos teniendo una ruta clara en materia económica como país. Agradezco que haya aceptado la invitación a dialogar hoy. Se nos quedan algunos temas, pero creo que hemos abordado los principales y por lo menos clarificado un poco la situación del país. No, muchas gracias por la invitación. Espero estar abierto nuevamente a una nueva invitación, a hablar sobre temas económicos que son tan importantes, entender y sobre todo discutir en espacios de este tipo, no solo con uno de los actores, sino con todos los actores involucrados, ¿no? Perfecto. Gracias, licenciado Alejandro Cafati. Un gusto. Muchas gracias. Hemos dialogado con don Alejandro Cafati, oficial de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, aquí en Al Banquillo, a través de Telesistema Informativo. Gracias por su sintonía. Nos vamos a encontrar en una próxima.